Hola amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo a mi canal. Miren este collar, es un collar coquette que va a estar en tendencia o que está en tendencia en este 2024. Miren este sistema de cierre que vamos a emplear para la elaboración de este collar. Si ustedes desean aprender a elaborarlo, no olviden seguir este paso a paso. Acá vamos a aprender la técnica, pero ustedes pueden trabajar con diferentes piedras. Es importante pues que lo tengan presente. Pueden con esta misma técnica elaborar sus diferentes diseños. Entonces vamos a ver los materiales. Encendedor, tijera, regla, 4 balines número 4, un balín número 6. Tenemos hilo coreano, este tiene una medida de 22 centímetros y este hilo es de calibre 0.8 milímetros. Tenemos dos hilos adicionales, cada uno con una medida de 60 centímetros. En cuanto a las piedras, voy a trabajar con estas piedritas que son número 6. Ustedes pueden trabajar con esta misma técnica que les voy a enseñar, pueden trabajar con otro número de piedras, podría ser también con número 4, incluso con una numeración más pequeña. Y para iniciar vamos a tomar uno de los hilos de 60 centímetros. Vamos a tomar una medida o una distancia de 20 centímetros. A esta distancia vamos a hacer un nudo. Lo vamos a trabajar doble, es decir, que en vez de pasarlo una vez, lo vamos a pasar 2 veces por dentro de este orificio para que nos quede doble y armamos acá el nudo. Miren que nos queda doble. Entonces de este lado tenemos los 20 centímetros y de este lado tenemos la parte más larga. Vamos a tomar de este lado, de la parte más larga, y vamos a, miren que el hilo pues acá es endeble. Lo que vamos a hacer es endurecer con el encendedor. Vamos a pasar ligeramente por la punta del hilo por unos centímetros. Esto con el fin de endurecer y pasar más fácilmente las piedras. Miren que esta parte está endeble y esta parte ya queda rígida. De ser necesario, sacan una punta más delgada dependiendo del balín con el que estén trabajando o la piedra con la que estén trabajando. Esta tiene orificio grande, no necesito armar una punta tan delgada. Y vamos a pasar, bueno, primero pasamos balín número 4. Y luego vamos a pasar las piedras. Vamos a completar piedras hasta lograr un largo de 18 centímetros. Entonces, no voy a indicar la cantidad de piedras que pasamos porque eso depende del número de piedra que estén trabajando. Entonces, lo importante acá es tener en cuenta lograr los 18 centímetros. Entonces tenemos acá ya los 18 centímetros. Pasamos ahora el balín número 6. Luego pasaremos 8 piedras más. Bueno, vamos así entonces, y con estas 8 piedras vamos a hacer la argolla. Entonces la cantidad de piedras depende también del tamaño de la argolla que ustedes deseen dejar. En este caso voy a trabajar con estas 8 piedras y les voy a indicar también acá pues la medida de estas 8 piedras. Va a ser de 4 centímetros y medio aproximadamente. Entonces ahora vamos a tomar esta punta y la vamos a pasar por el medio del balín. Entonces nos devolvemos en esta dirección de derecha a izquierda y pasamos por el medio de este balín. Y bueno, como podemos observar, ya tenemos esta orejita armada, ya tenemos esta parte, la cual vamos a dejar a un lado y vamos a trabajar ahora con el otro hilo de 60 centímetros. De la misma manera tomamos una distancia de 20 centímetros aproximadamente, hacemos también
un nudo a esa distancia. En vez de hacerlo sencillo, hasta acá iría sencillo, lo hacemos doble de esta manera, pasándolo 2 veces. Entonces armamos acá el nudo así. Entonces tenemos acá los 20 centímetros y acá la parte más larga. De igual manera vamos a endurecer esta parte del hilo. Así. Vamos a pasar también un balín número 4 y vamos a pasar también 18 centímetros de piedras. Y acá creo que me sobra una, ya tenemos los 18 centímetros. Ahora el siguiente paso es, tomamos esta parte del collar y la vamos a unir con esta parte que hemos armado. Entonces esto es lo que vamos a hacer para que puedan apreciar. Así, para unirla debemos tomar esta parte, acá íbamos, y vamos a atravesar el balín central, pero vamos a atravesar el balín no por la parte de enfrente, sino por la parte de atrás. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces giramos de esta manera y por este lado vamos a atravesar este balín. Nos podemos acomodar acá bien para pasar el hilo. Sale de este lado, así. Entonces voy a girar. Vamos a acomodar acá los hilos. Este era el que teníamos acá, este es el que acabamos de pasar. Acomodamos. Miren lo que les comento, debe que salir de atrás estas dos partes, las uniones del collar. Esta corbata o este lazo nos debe quedar en todo el frente. Entonces este es el hilo que viene con esta argolla, lo acomodamos hacia abajo y de acá este largo es el hilo que viene de estas piedras. Entonces por este hilo largo es que vamos ahora a pasar también las mismas 8 piedras que hemos pasado en este lado del lazo. Vamos así. Ahora también debemos hacer esta parte del lazo, para lo cual debemos atravesar este balín central, pero esta vez lo vamos a atravesar por enfrente para que el diseño nos quede enfrente. Esta corbatica o este lazo nos quede enfrente. Entonces lo voy a tomar de esta manera para que se me facilite pasarlo. Y como les decía, vamos a atravesar por la parte de enfrente. Entonces hacemos esto. Podemos darnos espacio acá para que se nos facilite pasar. Abrimos un poco y atravesamos. Acá ya va saliendo. Entonces así, este era el que teníamos acá, así, y acomodamos ahora sí hacia abajo. Así. Entonces acá, como este hilo está suelto, ahora sí vamos a acomodar bien las argollas. Entonces acercamos el balín a este lado, miren, acomodamos
acomodamos acá también que no nos queden espacios en estas argollas y hacemos lo mismo de este lado. Entonces vamos acercando las piedritas. Mira, acá voy llevando esto hacia abajo para poder acomodar las argollas así. Las vamos acomodando las argollas. Entonces la idea es acomodar este lacito de modo que no nos quede espacio entre las piedras y que los lacitos nos queden acá en todo el frente. Esta parte nos debe quedar hacia abajo. Y vamos a pasar ahora los balines o las piedras para las puntas del lazo. Entonces vamos a pasar 6. Un balín número 4 pasamos. Y a esta distancia vamos a hacer un nudo. En esta ocasión va a ser un nudo sencillo. Que no queden espacios acá tampoco. Acercamos este nudo entonces hacia el balín, así. De la misma manera, de este lado vamos a pasar 6. Pasamos un balín, acercamos esto hacia arriba que no nos queden espacios y hacemos un nudo sencillo. Así. Cortamos dejando una pequeña distancia y quemamos. Con el encendedor, con la llama azul, sellamos. Si les está gustando hasta el momento el video, no olviden suscribirse a mi canal para que estén atentos a próximos tutoriales. Vamos ahora con las puntas y el cierre. Entonces, vamos a pasar acá un balín, podría ser, o una piedrita. Y vamos a tomar una distancia de unos 15 centímetros aproximadamente. A esta distancia vamos a hacer un nudo doble, lo voy a hacer también. Así. Y de este lado haré lo mismo. Voy a pasar un balín o piedra, 15 centímetros calculo aproximadamente, y trabajo un nudo doble. Así. Para el cierre vamos a tomar una punta hacia un lado, la otra hacia el otro. Miren. Y vamos a cerrar con el nudo plano de macramé. Para este nudo tomamos el hilo de los 22 centímetros, lo pasamos por debajo de estos dos hilos centrales, tomamos las dos puntas y llevamos hacia arriba para ubicar la mitad y que nos quede la misma cantidad de hilo de la parte derecha como de la parte izquierda. Entonces, del lado izquierdo vamos a hacer una argollita hacia la izquierda pasando por encima de estos hilos centrales. Tomamos el hilo de la derecha, lo pasamos por encima de este hilo, por debajo de los hilos centrales y sale por la argolla de la izquierda. Sostenemos y sacamos este hilo, tomamos de las dos puntas y acomodamos este nudo. Entonces, como trabajamos con el hilo de la izquierda, haremos lo mismo con el hilo de la derecha. Ahora es una argolla hacia la derecha,
pasando sobre los hilos centrales, tomamos el hilo que está acá a la izquierda, pasa sobre este hilo por debajo de los hilos centrales y ahora sale por la argolla que hemos hecho a la derecha. Tomamos de las dos puntas y acomodamos el nudo. Repetimos con el hilo de la izquierda ahora, pasa sobre los hilos centrales, el de la derecha sobre este hilo, por la argolla, por debajo de los hilos centrales y por la argolla de la izquierda. Vamos ahora con el hilo de la derecha, pasa sobre estos hilos centrales, el de la izquierda sobre este hilo, debajo de los hilos centrales dentro de la argolla, tomamos de las dos puntas y acomodamos. Siempre debemos ir intercalando derecha e izquierda, repitiendo este mismo patrón. En la descripción de este video les voy a dejar un tutorial para hacer este nudo para que lo puedan apreciar quizás de una manera más detallada. Y bueno, entonces acá podemos ya dejar de esta manera. Revisamos que se deslicen las puntas de los hilos. Cortamos el excedente de hilo dejando una pequeña pestaña y sellamos con la llama azul, quemamos, sellamos muy bien para evitar que el trabajo se vaya a desarmar con el uso. Entonces ahora nos queda por cortar las puntas. Quemamos con el encendedor estas puntas. Bueno, finalizamos entonces así este tutorial. Acá pueden apreciar de qué manera va a quedar. El lacito queda en todo el frente, la parte del collar es en la parte de atrás. No olviden suscribirse a mi canal si este video ha sido útil para ustedes. Me pueden dejar sus comentarios, qué tal les fue, cómo les pareció, si pudieron elaborar sus collares. Una manito arriba también si les ha gustado y nos vemos en un próximo tutorial.